Bueno, habíamos dejado entonces la clase anterior el concepto de base de un subespacio, ¿sí? Entonces, si nosotros teníamos un subconjunto de vectores de un espacio vectorial B, íbamos a decir que ese subconjunto de vectores era una base de un subespacio S si cumplía ciertas condiciones, ¿sí? Y las condiciones eran que ese conjunto A fuese linealmente independiente, ¿sí? ¿Qué significaba que un conjunto fuese linealmente independiente? Que no eran múltiplos. Si estamos hablando de un conjunto que tiene dos vectores, si esos dos vectores no son múltiplos uno de otro, exactamente va a ser linealmente independiente. Pero si tengo más vectores, tiene una única solución. ¿qué es lo que tiene una única solución? A ver, ¿qué se planteaba? ¿Se acuerdan qué planteábamos? En principio planteábamos una combinación lineal, ¿sí? Bueno, sería que todos los elementos terminan dando cero, si es independiente. A ver, volvamos hacia atrás. Planteábamos una combinación lineal, ¿no? Una combinación lineal de esos vectores y lo igualábamos al vector nulo. Si ese sistema que nos quedaba tenía como única solución que los escalares fueran todos ceros, ahí el conjunto era linealmente independiente. Es decir, la única forma de obtener el vector nulo, ¿sí? La única combinación lineal que me da el vector nulo es para alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 0, alfa m igual a 0, ¿sí? Es la única forma de obtener ese vector. Ahora, cuando nosotros trabajamos, o sea, si nuestros vectores son vectores en R2, en R3, en R4, hacer esto nos planteaba un sistema de ecuaciones. Trasladábamos ese sistema de ecuaciones a su forma matricial y veíamos si el sistema que nos quedaba era compatible determinado o compatible indeterminado, porque era un sistema homogéneo, así que son las dos únicas posibilidades que tiene, ¿sí? No puede ser que no tenga solución, porque el vector, es decir, la solución alfa 1 igual 0, alfa 2 igual 0, alfa n igual 0, siempre es solución, ¿sí? De un sistema homogéneo. ¿Está bien? Bueno, eso era que fuese linealmente independiente. Entonces, una de las condiciones que debe cumplir para hacer una base es que el conjunto sea linealmente independiente. La otra condición era que ese conjunto generase todo el subespacio S. Es decir, que cualquier vector, cualquier elemento del subespacio S se pudiera escribir como combinación lineal de esos elementos, ¿sí? De los elementos de ese conjunto, ¿sí? Esas eran las dos condiciones que tenía que cumplir para hacer una base. Vimos un ejemplo que era este conjunto A, que era una base de R2, porque todo elemento de R2, cualquier XY que estuviera en R2, se podía escribir como combinación lineal de esos dos vectores. Eso lo habíamos visto antes. Y lo último que vimos era que efectivamente este conjunto era linealmente independiente, ¿sí? Acá sí podríamos decir, tenemos dos vectores no nulos y no son uno múltiplo del otro, entonces son linealmente independientes. Bien. Ahora veamos algún ejemplo más, ¿sí? Para ver cómo hallamos una base. Les había nombrado también, así medio al pasar, que el número de elementos que tenía una base del subespacio, eso nos iba a dar la dimensión del subespacio, ¿sí? Pero ahora lo vamos a ver bien también. Bueno, vamos a ver entonces unos ejemplos más. A ver, dados los siguientes subespacios, hallar una base para cada uno.
Entonces en el primero que vamos a tomar, el subespacio S está formado por los X y Z pertenecientes a R3, tales que X menos Y más Z es igual a 0. Acá ya me dicen que es un subespacio, pero si no me lo dijeran, ¿cómo me doy cuenta que es un subespacio? El 0 es solución. ¿Cómo? El 0, 0, 0 es solución. Sí. Entonces la reemplazás. Pero solo la Tendrías propiedad de la X igual a 0. Bueno, ¿Cómo? El X escalar. igual a 0, lo estoy diciendo con poca seguridad por eso. X igual a 0, ¿y qué pasa? Bueno, menos Y igual a 0, Z igual a 0. Y te van a quedar que las 3 van a ser 0. A ver. Y en ese caso sería... A ver, necesita cumplir que el 0, 0, 0 verifique la ecuación, es decir, que esté en este conjunto. Y después tenía que cumplir que si tomaba dos vectores que estuvieran acá, la suma también estuviera acá adentro, ¿sí? Y si tomaba un vector y lo multiplicaba por un escalar, ese vector que obtenía también tenía que estar acá adentro, o sea, también tenía que ser solución de esta ecuación, ¿sí? Eso si uno lo quiere demostrar. Pero ahora pienso, ¿qué objeto geométrico es este subespacio? Este conjunto. Plano. Es un plano, ¿sí? Está definido por una sola ecuación en R3, así que es un plano. Es un plano que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Porque el 0, 0, 0 verifica. Entonces habíamos dicho que los planos que pasaban por el origen de coordenadas eran subespacios, ¿sí? Entonces, con eso ya puedo identificar que es un subespacio. ¿Está bien? Bien, entonces, nada, por si les dicen determinar si es un subespacio o no, cómo ver para justificarlo. Ahora, nos piden una base de este subespacio. Entonces tenemos que encontrar un conjunto de vectores que sea linealmente independiente y que me genere este subespacio, ¿sí? ¿Qué necesito para generar un plano? 3 puntos. 3 puntos o 2 vectores. Entonces, con que yo encuentre 2 vectores que me generen este subespacio, que sean linealmente independientes, estaré dando una base, ¿sí? Entonces, yo creo que les había contado 2 formas de obtener los vectores que me generan el subespacio. Una forma es buscar un vector que cumpla esta ecuación y otro vector que la cumpla y que no sea múltiplo del anterior, ¿sí? Y les dije, bueno, fijen alguna de las, o denle valor 0 a alguna de las variables. No, miento. Denle a 2 de las variables algún valor y el tercero lo sacan, ¿sí? Por ejemplo, yo podría decir, le doy al x1, al y1, y entonces la z tiene que ser 0 para que se verifique la igualdad, ¿sí? Entonces el 1, 1, 0 es un vector que pertenece a ese. Y ahora digo, bueno, 0, 1, 1. 0, 1, 1 me sirve también, ¿no? 0, 1, 1. Y estos dos no son múltiplos entre sí. Entonces, el conjunto formado por estos dos vectores es un conjunto linealmente independiente. Me basta con estos dos vectores para generarme el plano, ¿sí? Y bueno, y ya está. Básicamente esto me sirve como base de este subespacio S. Una forma es esa, ¿sí? Otra forma sería empezar a despejar acá en la ecuación. O sea, una forma... ¿Qué respondes cuando te pregunta cuál es la base? Vos proponés, a ver, cuando te pide una base, propones un conjunto de vectores, ¿sí?
Y tenés que justificar. Yo propusimos estos. Por ejemplo. Tenemos que justificar que es LI. ¿Por qué? Porque tengo, en este caso, dos vectores no nulos y que no son uno múltiplo del otro. ¿Sí? Bueno, entonces podemos anotar. Es LI porque son dos vectores que no son uno múltiplo del otro. Como para hacerlo más rápido, ¿no? Porque si no, formalmente lo que habría que hacer es la combinación lineal de estos dos vectores igualada al vector 0, 0, 0 y chequear que si yo hago alfa por este vector más beta por este igual al 0, 0, 0, chequear que el alfa entonces es 0 y el beta es 0, ¿sí? Pero si tengo solo dos vectores, podría decir esto. ¿Está bien? Y que genera, es lo que tengo que probar también. Pero son dos vectores que están contenidos en el plano, entonces me van a generar el plano. ¿Sí? Y es un plano que pasa por el 0, 0, 0. ¿Está bien? La otra forma que yo les decía es esta. Tomo la ecuación o las ecuaciones que me definen el subespacio. ¿Sí? Otra forma. Tomo el x menos y más z igual a 0. ¿No? Esa es la ecuación que me está definiendo este subespacio. Entonces, digo, un x y z va a pertenecer al subespacio S si solo si verifica esta ecuación. ¿Sí? X menos y más z es igual a 0. Y despejo alguna de las dos variables, de las tres variables, quiero decir. ¿Cuál quieren despejar? X. Bueno, entonces me queda que x es igual a y menos z. ¿Sí? Y acá las variables y la variable z me quedan libres. La x se puede escribir en función de y y de z, pero tanto y como z pueden tomar cualquier valor real. ¿Sí? Entonces, ese x y que pertenece a S, x y z que pertenece a S, va a tener primera componente y menos z, segunda componente y tercera componente z. Y esto ahora lo abro, o sea, lo escribo como el y 0 más el menos z 0z. ¿Está bien que si yo sumo estos dos vectores obtengo este? ¿Sí? Y ahora, en este puedo sacar la y como un escalar y en este la z como un escalar. Entonces me está quedando y por el 1, 1, 0 más z por el menos 1, 0, 1, donde y y z pueden tomar cualquier valor real. ¿Sí? Acá directamente estoy probando que estos dos vectores generan al subespacio S. ¿Por qué lo estoy probando? Porque cualquier x y z que pertenezca al subespacio S se puede escribir como una combinación lineal de esos dos vectores. Entonces ahí ya estoy probando que este vector y este generan el subespacio S. ¿Sí? Y además esos vectores que salen ahí son linealmente independientes. ¿Sí? Si quieren, de todas formas se puede probar, pero los que salen ahí son linealmente independientes. ¿Está bien? Entonces, vean qué forma les resulta más sencilla a ustedes. ¿Está bien? Entonces, de acá puedo proponer otra base, que la puedo llamar B si quieren.
el conjunto B, que está formado por el 1, 1, 0, que es el mismo que habíamos propuesto antes, y el otro que sea el menos 1, 0, 1. ¿Sí? Fíjense, acá tengo una base de S, acá tengo otra base de S. Lo que va a pasar es que si tenemos un subespacio de un espacio de dimensión finita, si ese subespacio tiene una base, va a tener infinitas bases. Entonces, cada uno de ustedes podría dar una base distinta de este mismo subespacio S. ¿Sí? Y lo que van a tener en común esas bases, ¿qué va a ser? Un elemento. Bueno, acá quedaron como que tienen un elemento, pero si yo podía tomar otro vector. Pero fíjense, ¿cuántos vectores tiene esta base? ¿Y esta? 2. Bueno, lo que va a pasar es que lo que van a tener en común todas las bases de un subespacio es la cantidad de elementos que tiene. Y esa cantidad de elementos se va a llamar dimensión del subespacio. ¿Sí? Entonces, miremos, vamos a anotar acá, perdón. Acá. El cardinal de A es 2. El cardinal de B es 2. ¿Sí? La cantidad de elementos. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de elementos de esta base del subespacio S es 2. La cantidad de elementos de esta base del subespacio S es 2. A esa cantidad de elementos se la va a llamar dimensión del subespacio S. ¿Sí? Entonces, ¿Siempre va a tener 2? no, porque para este, que es un plano, va a tener dimensión 2. O sea, los planos en R3 son subespacios de dimensión 2. Las rectas de dimensión 1. Necesito un vector para generar una recta. ¿Sí? ¿Y el 3 cuál es? Y subespacios de dimensión 3 de R3 tiene que ser todo R3. ¿Sí? Si ustedes están en R3 y tienen un subespacio que tiene dimensión 3, es porque es todo el espacio vectorial de R3. Si están en R4, puede haber subespacios de dimensión 3. Si me pide una base para R3, va a tener 3 elementos. Sí. Sí. Si me piden una base de R2, va a tener 2 elementos. ¿Sí? ¿Cómo una base de R3? Por ejemplo, la base más fácil de R3, déjenme que termine de escribir esto y les digo cuál es la base más fácil de R3. Dimensión del No es 1, 0, subespacio. 0, 0, 1, 0. Eso. Entonces, la dimensión del subespacio S es la cantidad de elementos de una base cualquiera de S. En este caso, la dimensión, y lo voy a anotar así escribimos dimensión del subespacio S. La dimensión del subespacio S es 2. ¿Sí? Tenemos ahí el número de elementos del conjunto A, eso era el cardinal de A. Acá está esto que les mencionaba recién, que si tenemos
un subespacio S de dimensión finita y ese subespacio tiene una base, entonces va a haber infinitas bases para ese subespacio. Y lo que van a tener en común todas esas infinitas bases es el cardinal, es decir, el número de elementos, ¿sí? Y a ese número de elementos se le llama dimensión del subespacio S. Es eso que les comenté recién con el ejemplo. Me preguntaban recién por una base de R3. Una base de R3 va a ser, por ejemplo, el conjunto formado por los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Esos tres vectores son linealmente independientes. Si uno plantea la combinación lineal igual al vector nulo, me da que los escalares tienen que ser ceros. Y cualquier x y z de R3 se puede escribir como x por el 1, 0, 0 más y por el 0, 1, 0 más z por el 0, 0, 1. ¿Sí? Igual que lo vimos para R2, que encontramos una base de R2 que es el 1, 0 y el 0, 1. Bueno, podemos extender eso a R3. Si quisiera una base de R4, claro. ¿Cuál es el R4 es el espacio que tiene 4 dimensiones, ¿no? Entonces los vectores de R4 tienen 4 coordenadas. Entonces una base de R4 sería... Hay un ejercicio que tiene 4. Sí, de esto de complemento ortogonal que vamos a ver, así que lo vamos a hacer. Y para saber lo que vos preguntabas, por lo ¿Qué? general las letras son X y Z, pero universalmente la cuarta letra sería... porque nosotros inventamos una porque no teníamos ni idea. Y si no pones X1, X2, X3, X4. El 24 de quién? Igual si pones una letra... El 24. Bueno, sí, pone... Mientras les sigas el orden... Sí, habíamos puesto una letra Bueno, así, ¿no? sí, eso, mientras ustedes mantengan el lenguaje que están usando, o la notación que están usando, está bien. Van a ver que yo voy a usar también mucho X1, X2, X3, X4, X1, X2, X3, X1, X2. Bueno, ya vamos a llegar a todo eso. Bien, veamos un ejemplo más de subespacio. Veamos dos ejemplos. ¿Puedo borrar esta parte? Sí. Bueno, ahora el subespacio S, para el segundo ejemplo, va a ser este. Ese es el generado por el 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, menos 2, 0. ¿Qué significaba eso del generado por? Que son las combinaciones para lograr el espacio exterior. A ver, primero, si yo miro ese conjunto así, ¿cuántos elementos tiene? 2, porque uno se repite. Si miro así, Sí. tengo 3 elementos, ¿no? Hay 3 vectores. ¿Sí? Si yo le agregaba acá el gen, voy a tener infinitos elementos porque efectivamente van a ser todas las combinaciones lineales de estos 3 vectores. ¿Sí? Podría necesitar menos que esto para generarme todo el subespacio. ¿Sí? Y por eso es que uno busca una base. Porque busca un conjunto linealmente independiente que genere el subespacio S. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a ver cuál sería una base de ese subespacio. Cuando el subespacio se los dan escrito de esa forma, ¿sí? De acá uno puede sacar los elementos de la base. ¿Bien? Entonces,
vamos a tomar este conjunto. Tomo el conjunto, no le pongo B. Tomemos el conjunto de esos tres vectores. El 1, 3, 0, 0, 1, 0, 0, menos 2, 0. Y me pregunto, ¿es LI este conjunto? ¿Es linealmente independiente? ¿Por qué no? Este y este son múltiplos entre sí. ¿Sí? Entonces, Si uno es, son dos. ¿cómo? Si uno es, son dos. Si uno es, son todos. Pero ya deja de ser el Claro, si ves que uno es múltiplo del otro, en este caso, o que uno de los vectores se puede obtener como suma de los otros dos, por ejemplo, o sea, si alguno se puede obtener como combinación lineal de los otros vectores, entonces el conjunto ya es LD. ¿Sí? ¿Está bien? Porque digo, este lo podría obtener como combinación lineal de estos dos, poniendo 0 por este vector menos 2 por este. ¿Sí? De esa forma obtengo este de acá. ¿Está bien? Entonces, si eso pasa, ya puedo decir que el conjunto es LD. Entonces, el conjunto es LD porque, por ejemplo, el 0 menos 2, 0 lo puedo escribir como 0 por el 1, 3, 0, menos 2 por el 0, 1, 0. ¿Sí? O sea, lo puedo expresar como combinación lineal de los otros dos vectores. Entonces, este conjunto, así como está, no me sirve para dar una base. Entonces, hay algún vector que voy a tener que sacar. ¿Sí? Me voy a quedar con menos que estos vectores. ¿Cuál me conviene sacar para que el conjunto me quede linealmente independiente? Cualquiera de los últimos. El primero. Saco el primero. ¿El conjunto me queda linealmente independiente? No. Entonces, justamente este es el que no tendría que sacar. Puedo sacar el segundo o el tercero. Si saco el segundo, ese conjunto me queda linealmente independiente porque me quedan dos vectores que no son uno múltiplo del otro. Si saco este, ese conjunto me queda linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, puedo sacar cualquiera de estos dos, que el conjunto que me queda es LI. ¿Sí? Entonces, tomo como B, como base, el conjunto formado por el 1, 3, 0 y me agarro el último. 0 menos 2, 0. Este conjunto es linealmente independiente porque no son uno múltiplo del otro y me genera el subespacio también, ¿sí? Porque son dos de los generadores del subespacio. Entonces, como cumple estas dos condiciones, B es una base del subespacio S. Genera ese porque está... Porque primero los obtuve de acá, ¿no? Entonces, los tres me generaban ese. Ahora, yo saqué este, pero este lo puedo obtener como combinación lineal de estos dos. ¿Sí? Así que me siguen generando lo mismo. Es decir, este no me aportaba nada nuevo. ¿Está bien? Entonces, este conjunto B es una base de S. ¿Y cuál va a ser la dimensión de S? 2. Si es un subespacio de dimensión 2 en R3, geométricamente, ¿qué va a ser? Un plano. Un plano. Como el anterior. ¿Sí? Como el anterior. Solo que en el otro partimos de la ecuación del plano, ¿sí? Y llegamos a los generadores, básicamente. Pero acá ya nos daban los generadores y sacamos cuál era una base y la dimensión. Si es un subespacio de dimensión 2 en R3, es un plano. ¿Sí? Porque un plano necesita dos vectores linealmente independientes para generarlo. Entonces, S geométricamente es un plano
que pasa por el 0, 0. ¿Sí? Cuando terminen de compilar esto, vemos un ejemplo más y damos complemento ortogonal. Anótense también que si el subespacio es el que está formado por el vector nulo, ¿sí?, del espacio vectorial, la dimensión por definición va a ser 0. ¿Sí? Y en general, si tienen Rn, la dimensión de Rn es n. Pregunta. Digo, si tu subespacio es el subespacio formado por el vector nulo del espacio vectorial. Por ejemplo, si tu subespacio es el conjunto formado por el 0, 0, la dimensión de ese subespacio es 0. Si el subespacio es el conjunto formado por el 0, 0, 0, el vector 0, 0, 0, ¿sí?, un vector de R3, un subespacio de R3, la dimensión de ese subespacio es 0. ¿Sí? ¿Y si es el generado por 0, 0, 0 y cualquier otro? Si es el generado por el 0, 0, 0 y cualquier otro, depende cuáles sean los otros. Perfecto. ¿Sí? El anterior ejercicio no iba en R3 y nos dio que la dimensión era de 2. Pero estoy hablando de si mi subespacio es todo Rn. Está bien. ¿Sí? Es decir, esto quiere decir, la dimensión de R3 es 3, la dimensión de R2 es 2, la dimensión de R4 es 4. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esto último. ¿Está bien? Bien. Y les dije que un ejemplo más. Bueno, voy a copiar el otro ejemplo. ¿Puedo borrar esta parte? ¿Estamos todos? Bueno, a ver. Tengo el subespacio S como tercer ejemplo. El subespacio lo tengo definido por dos ecuaciones en R3. ¿Sí? Cada una de esas ecuaciones en R3, ¿qué representa? Un plano. Un plano. ¿Sí? Y si estoy buscando los X y Z que estén en esos dos planos, va a ser intersección entre dos planos que me va a dar ¿qué objeto geométrico? Si tengo dos planos, la intersección entre dos planos es una recta. ¿Sí? O sea que acá en definitiva lo que voy a terminar hallando es la ecuación de una recta. ¿Sí? Y si voy a dar una base, esa base, ¿cuántos elementos tendrá? ¿Cuántos vectores necesito para generar una recta? La recta 1. 1. ¿Sí?
y un punto, pero el punto es el 0, 0, 0 siempre, si estoy hablando de subespacios. Es decir, puedo usar algún otro punto que esté en la recta, pero ese seguro me sirve. ¿Sí? O sea, no necesitan darme un dato adicional porque eso lo sé, o debería saber. Entonces, busquemos una base de este subespacio. Como les había anotado en la segunda opción de resolución hoy, un x y z va a pertenecer a S, si solo si cumple estas dos ecuaciones. O sea, cumple que x más 2y menos z es igual a 0 y que y menos z es igual a 0. ¿Sí? Entonces acá empezamos a resolver el sistema. Podría despejar la y me queda que la y es igual a la z. Eso reemplazarlo acá. 1, 1, 1 no puede ser. El 1, 1, 1. Sí. No. No, el 1, 1, 1 no me sirve, no me verifica esta ecuación. ¿El 1, 0 menos 1? El 1, 0 menos 1. No, porque tiene que ser la y y la z tienen que ser iguales. 1, 0, 1. ¿Sí? La y y la z iguales. Tienen que ser. Entonces, a ver. Despejo acá. Me queda que la x es igual a menos 2y más z. Ahí vamos. Y me decís. Pero termino esto y me decís. Como la y era igual a la z, acá puedo poner menos 2y más y. O sea, esto es x es menos 2y más y. Por lo tanto, x es igual a menos y. Entonces lo que nos queda es que la y es igual a la z y la x es igual a menos y. O sea, z es igual a y x es igual a menos y. Entonces, cualquier x y z se escribe como menos y, con y cualquier número real. Me estabas diciendo algo vos. No, quisiera menos 1. No, Menos 1, 1, 1. Bueno, sí, ahora sí. El menos 1, 1, 1, sí. Sí. Pero igual, es verdad, ustedes pueden tratar de buscarlo viendo cuál verifica las dos ecuaciones y ya está. Si no se dan cuenta, si se hacen mucho lío, con esto sale. ¿Sí? Con esto sale siempre. Entonces, x y z va a ser, no sé, y por el menos 1, 1, 1. ¿Sí? Y un generador entonces del subespacio S podría ser este de acá. Entonces, tomo como base de S al conjunto B formado por el vector menos 1, 1, 1. ¿Sí? Este vector me genera el subespacio S, porque cualquier x y z que esté en el subespacio S es un múltiplo de ese vector. Y además, este vector es linealmente independiente, porque es un único vector no nulo, ¿sí? Y si yo planteara esta combinación lineal, alfa por el menos 1, 1, 1, igual al vector nulo, la única opción para que esto se cumpla es que alfa sea igual a 0. Entonces es linealmente independiente. Entonces genera y es LI, entonces es base del subespacio S. ¿Sí? Esto de acá me está diciendo que B es LI. Y esto de acá me dice que B genera S. Entonces cumple. Hay que decirlo, sí. Y bueno, y como genera y es LI, es una base de S. ¿Está bien? Y la dimensión, entonces, dimensión de S, 1. ¿Está bien?
Bueno, ahí hay algunas propiedades, algunas observaciones, ¿no? Dice, cualquier conjunto cuyo cardinal, o sea, cuyo número de elementos excede la dimensión del espacio, es linealmente dependiente. Es decir, si yo estoy en R3 y tengo un conjunto de 4 vectores en R3, entonces ese conjunto es LD, ¿sí? Porque solo necesito 3 vectores en R3 para generarme cualquier elemento de R3. Para la primera que nos copiamos, no ahora, sino después. Después sí, anótenselo. Si quieren lo van copiando ahora, si no, eso lo tienen y después se lo anotan, como quieran. Después, si tienen un conjunto que tiene menos elementos que la dimensión del espacio donde están, entonces ese conjunto no puede generar a todo el espacio vectorial. Es decir, si están en R3 y tienen un conjunto con un solo vector, entonces ese conjunto no me puede generar todo R3. Me va a generar una recta ¿Tenés que nada generar más. otro vector o directamente no se puede? Si tenés eso, no se puede. Si tenés que hacer uno de R3 y tenés dos. Tampoco. ¿Sí? Para generar R3 necesitas un conjunto que tenga por lo menos 3 vectores. ¿Sí? Y si tiene más, igual puede separar R3. Y si tiene... ¿Cómo? A ver, si tiene más, si estás en R3 y tenés un conjunto de 4 vectores en R3, te van a generar R3, pero no va a ser base de R3. Si tiene 4. Repito, estamos en R3. La propiedad 1 dice que cualquier conjunto cuyo cardinal excede la dimensión del espacio vectorial es linealmente dependiente. Entonces, si estoy en R3 y tengo un conjunto con 4 vectores, ese conjunto es linealmente dependiente. De todas formas, ese conjunto podría generar todo R3. ¿Sí? Tengo un vector que me sobra, pero podría generar todo R3. O no sería base. Pero no sería base. Igual podría pasar que no lo genere, porque si tengo en R3 el vector 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 4, 0, 0. ¿Sí? Son linealmente dependientes y necesito uno solo de esos 3 vectores para generar el subespacio, digamos, un subespacio. Pero con eso no me genero R3. ¿Sí? Por eso depende. Hay que tener cuidado. Y la última propiedad dice que si en un espacio vectorial B de dimensión n el conjunto que nosotros tenemos de vectores, que en este caso lo llamamos B mayúscula, tiene n vectores linealmente independientes, entonces ese conjunto es una base del espacio vectorial B. Es decir, si yo estoy en R3 y tengo un conjunto de vectores que tiene 3 vectores linealmente independientes, entonces eso es una base de R3. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo la propiedad. Si estoy en R2, tengo un conjunto linealmente independiente de 2 vectores, ese conjunto es una base de R2.